Os presentamos ahora a una mujer muy especial, sobre todo para la época que le tocó vivir, la segunda mitad del siglo XVIII. Me refiero a la filósofa y escritora inglesa Mary Wollstonecraft. Para muchos es una de las precursoras del feminismo. Rompió moldes y vivió según sus propias ideas, aunque eso le supusiera muchas dificultades. Y aunque murió joven, dejó un conjunto de obras muy interesantes en las que defendía la igualdad entre hombres y mujeres y criticaba la educación que se les daba a estas, pues las condenaba a seguir siendo siempre seres dependientes. Pues para hablarnos de Mary Wollstonecraft, de su vida y su obra, nos acompaña hoy en el programa Julio Arroyo Bozmediano, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Un placer, como siempre. Bueno, para poder hablar de este personaje tan interesante que nos traes hoy, Mary Wollstonecraft, que escribió un libro titulado La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, es decir, a finales del siglo XVIII, yo creo que sería interesante situar al personaje en la época y entonces que nos hablases de cuál era la situación social y política en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Sí, yo creo que es muy importante hablar del contexto que hizo posible que surgiera una personalidad como la de Mary Wollstonecraft. Y para eso yo creo que lo fundamental es referirse a la historia social del siglo XVIII en el Reino Unido. Y dentro de ello, pues a lo que son las clases sociales. Las clases sociales son un fenómeno dinámico, por lo tanto es histórico, están en constante cambio. Y el siglo XVIII pues experimentó una profunda transformación el sistema de clases que fue el germen, como veremos, de una llamada revolución cultural en las últimas 3 décadas del siglo. El sistema de clases inglés en esta época está compuesto por el tope de la pirámide, que serán las clases propietarias, las landed classes, que están conformadas por la aristocracia y por la gentry, relacionadas con la posesión de la tierra. En el otro extremo de la pirámide encontrábamos a las lower classes, a los trabajadores, que eran pues, campesinos, obreros, servidumbre, genéricamente. Pues bien, entre estas dos clases, ya desde finales del siglo XVII, se empieza a crear una cada vez más nutrida clase media, Middlesort, que llaman ellos, que estaba conformada por comerciantes, por industriales y cada vez más por una clase de profesionales. Esta clase de profesionales es en la que me quiero detener. Estos profesionales eran administradores, abogados, clérigos, militares, médicos, profesores. Son profesiones que, gracias al desarrollo y al progreso económico que experimentó el Reino Unido durante el siglo XVIII, pues daban una serie de servicios especializados que cada vez eran más requeridos. Bien, esta clase de profesionales tenía una serie de notas características que la hacen importante. Una, que había un mayor porcentaje de no conformistas, esto es, de protestantes no anglicanos. Esto tuvo su importancia. Y además que era un grupo social definido por su capital intelectual, no por el capital físico o material de otras clases medias u otras clases, sino que la base de su negocio, de su forma de ganarse la vida, era precisamente el conocimiento especializado que tenían para desarrollar su profesión. Esto llevó a lo que los historiadores sociales del siglo XVIII han hablado de la domesticación de la mujer. Que esto suena mal, pero lo explico. En las clases altas, las mujeres tenían una función de representación. Muchas veces participaban en intrigas amorosas dentro de juegos de poder en la corte, con lo que dentro de lo que cabe pues tenían una función social y una actividad. Por otra parte, las clases trabajadoras, las mujeres trabajaban con total naturalidad igual que los hombres. Eso no tiene mayor desarrollo. Y dentro de la clase media, tanto los comerciantes como los industriales, las esposas, las mujeres de estas familias podían ayudar, colaborar, eventualmente sustituir a los trabajos de sus maridos. Sin embargo, claro, si tú eres la mujer de un abogado no puedes llevar sus pleitos, si eres la mujer de un sacerdote no puedes dar misas, si eres la mujer de un médico no puedes tratar a sus pacientes.
Entonces es por esto por lo que se produce este fenómeno de domesticación, que significa el confinamiento en el ámbito doméstico dedicados al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos. Piensa además que eran unas clases que ya los maridos tenían una sólida formación, una sólida cultura, son mujeres también letradas, cultas, que leen. Entonces, esta situación hizo que sintieran muchas de ellas una necesidad de un cambio. Todo esto que produjo, en general, pues se da dentro de esta clase profesional una creciente conciencia de clase, definida por un resquemor hacia las clases altas, hacia sus hábitos de consumo excesivo, a los que proponen un consumo moderado, o es la ideología del confort del siglo XVIII. Por otra parte, también se da un cierto desdén hacia las clases trabajadoras y cada vez, conforme avanza el siglo, sobre todo llegando al final, pues van a crear una especie de ideología de lo pequeño burgués que hace que se identifiquen con las revoluciones burguesas. Primero, con la revolución americana y sobre todo con la Revolución Francesa, que a través de unos movimientos culturales y políticos que ahora veremos y en los que participó Mary Wollstonecraft, pues se dieron una revolución cultural, profesional, que estaba denotada por unas características de radicalismo, de apetencia por la revolución, que intentaban transformar la sociedad, y en este deseo de transformar la sociedad, pues las mujeres tuvieron un papel que desempeñar. Bueno, y es en este contexto de clases medias profesionales en el que se desenvuelve precisamente la vida de nuestra protagonista, de Mary Wollstonecraft. Háblanos un poco de ella, de su vida. Sí, naturalmente. Mary Wollstonecraft vivió entre 1759 y 1797, vivió una vida corta, 38 años, que se puede definir, he apuntado unas etiquetas para hablar de ella, quizá la inquietud, la valentía, intensidad e independencia, pero yo creo que lo que define, un poco trayendo a colación lo que hemos hablado de la domesticación, es su carácter indómito. Desde luego una mujer indómita. Habiendo nacido en una familia de clase media, sus circunstancias personales, concretamente las de su padre, que era una persona como muy actual, era un padre que dilapidó su fortuna, que pegaba a la madre, que abusaba de sus hijos. Una joya, vamos. Sí, una joya, sí. Y que llevó a Mary Wollstonecraft, pues cuando se hizo mayor, tuvo que ver la alternativa a que se le ofrecía en la vida, que una era casarse, a lo que no parecía que estuviera dispuesta, o bien desempeñar alguna de las actividades profesionales que estaban permitidas para su rango y clase. Dentro de una mujer de clase media, pues había solamente 4 trabajos básicamente que podría hacer, que sería ser o dama de compañía de una dama, o bien institutriz, o bien profesora, o bien dedicarse a la literatura, a escribir. Y bueno, pues Mary Wollstonecraft hizo las 4 cosas. Fundó una escuela para niñas en Newton Green, donde conoce a un personaje importante, que es el reverendo Richard Price, un representante de la ilustración inglesa no conformista, quien en su pensamiento hacía hincapié en la importancia de la formación intelectual y moral y la libertad personal para actuar de una forma virtuosa, que esto también va a ser un elemento central del pensamiento de Mary Wollstonecraft. Entre unas cosas y otras, bueno, a través de esto iba a conocer a una serie de personajes, a Sarah Burr, a Samuel Johnson, a John Hewlett, quien le presenta a Joseph Johnson, el famoso editor de Londres, el más importante de finales de siglo, quien la contrata para Analytical Review, donde hace reseñas y traducciones de libros y donde empieza a moverse en los círculos radicales o jacobinos ingleses de finales de siglo. Allí conoce a Priestley, a Samuel Godwin, a Fuseli, a Thomas Paine, a Wordsworth, a Wakefield. O sea, se mueve ya ella, adquiere una sólida cultura, unas sólidas lecturas y ya empieza a escribir una serie de textos. Muy importante que en 1790, en contestación a Edmund Burke y sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, escribe un primer texto importante que es una vindicación de los derechos del hombre, y sobre este 2 años después escribirá su libro más importante, que es The Vindication of the Rights of Woman, una vindicación de los derechos de la mujer, sobre el que quiero terminar hablando. Después de esto, nada más publicado, ella coge el petate y se va a París, se va a vivir la revolución. Está allí 3 años, tiene un amante, tiene una primera hija,
Y bueno, esta relación fracasa, vuelve a Inglaterra, donde retoma su amistad con Samuel Goldwyn, que es uno de los padres del anarquismo, que la deja embarazada, se casa con ella, y en el nacimiento de su hija, que su hija además era Mary Shelley, la autora de Frankenstein, muere con 38 años de edad, en 1797. Bueno, y solo 5 años antes es cuando publica esa obra tan importante que has señalado, The Vindication of the Rights of Woman, la vindicación de los derechos de la mujer, que es una obra sorprendente para el momento, me parece a mí. ¿Cuáles son las principales vindicaciones que hace ella en esta obra? He traducido una frase de la introducción que yo creo que agrupa todos los elementos de su pensamiento. Dice ella, hablando sobre la situación en la que está la mujer, dice, yo lo achaco a un erróneo sistema de educación reunido de los libros escritos por hombres, quienes, considerando a las féminas más como mujeres que como criaturas humanas, han estado más dispuestos en hacer de ellas seductoras amantes que esposas afectuosas y madres racionales. Aquí están todos los elementos que propone. Como decía el reverendo Price, hacen falta libertad personal y hace falta una educación para poder ser seres virtuosos. Y para eso también, y viendo en un contexto de la Ilustración, para ser seres racionales, que esto es muy importante. A lo largo de todo el libro lo que defiende es, sobre todo, ocuparse de los derechos de la mujer como una categoría abstracta. Habla de derechos morales y ya lo que busca sobre todo es la igualación o la consideración, que es lo que ponía en la frase de la mujer como un ser humano capaz de llegar a una plenitud virtuosa. Y entonces por eso es por lo que se escribe este libro y sobre todo además en reacción, pues por ejemplo contra un panfleto de Talleyrand que se mostraba en contra de la educación de las mujeres, que había sido leído en 1791 en frente de la Asamblea Francesa, que es a quien dedica el libro, o de obras como el Emilio de Rousseau, donde quien opinaba que las mujeres debían de ser educadas para satisfacer a los hombres. Con esto es contra lo que se revela Mary Wollstonecraft. Propone la educación como medio para conseguirlo. Dice que las mujeres son iguales ante las leyes de Dios, están sujetas a las mismas leyes morales y deben de ser educadas de la misma forma. Es más, propone que además se las eduque en colegios mixtos. Dice, así la prepararán para ser amigas y compañeras de los hombres. Julio, ¿y cómo fue recibida esta obra en su momento? Pues en un primer momento bien, cuando se empieza a leer, se publica, parece un libro muy interesante y las reseñas de ese momento fueron positivas. Lo que pasa es que Godwin, su marido, cuando muere, escribe y publica en 1798 unas memorias de la autora de La Vindicación, en los que habla de los amantes que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Entonces esto resultó un pequeño escándalo y se convirtió en un personaje maldito. Sin embargo, una vez haya pasado la Inglaterra victoriana con su moral tan característica, pues es un personaje que se va recuperando y sobre todo por la recuperación que hace de su obra Virginia Woolf, que yo creo que es la gran difusora y la que vuelve a poner de nuevo en circulación las ideas de Mary Wollstonecraft, y ahora mismo pues es un personaje muy estudiado, muy celebrado, muy leído, sobre todo en los países anglosajones. Aquí en España resulta un tanto desconocido, aunque sí que contamos con una edición, estudio crítico y traducción en cátedra por Isabel Bourdiel de La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Bueno, pues gracias Julio Arroyo Vozmediano, profesor de Historia Moderna en la UNED, por habernos traído a este personaje tan interesante y bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que lean su obra, La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias.